Bueno, hermano, ¿cómo estás? Cuéntame. Un abrazo, te Hola, mando un abrazo fuerte ahí en la distancia y un saludo. Te doy las gracias por acceder ahí a esta invitación, por aceptar mi invitación en este proyecto que estamos con deportistas, entrenadores y especialistas del deporte y bueno, en tu caso, jugador de la pirámide del vóley en Cuba y que bueno, estuviste en esa rama y pasaste también por el vóley universitario. Eh, Darte, bueno, un saludo inmenso, un abrazo bien grande. ¿Cómo estás? hola, Kade. Gracias, gracias. Igual te agradezco también la oportunidad, ¿no? De conversar, de compartir un poco las vivencias, anécdotas que uno ha tenido o tuvo cuando fue deportista, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno que, bueno, ahí podemos compartir, debatir y ahí por lo menos darle vida a a este pasado que uno tuvo que todavía estaba presente. Sí, sí, claro, claro. Eso fue Bueno, una etapa muy bonita. partamos entonces con las preguntas. Tú sabes que, bueno, estas entrevistas tienen un corte biográfico y, bueno, queremos saber realmente cómo surgió el vóley en tu vida, cómo fue todo. Bueno, para esto, primeramente, ¿dónde naciste? ¿En qué ciudad de Cuba? Y, bueno, que nos cuentes ahí un poquitito cómo se desarrolla tu niñez. Sí, mira, yo nací en Cienfuegos, del centro sur de Cuba. Eh, Ahí desde muy pequeño siempre estuve vinculado un poco al deporte, ¿no? Ya sabes, en la calle se juega mucho deporte, entonces jugamos pelota, jugamos trompo, jugamos fútbol, entonces era un ambiente un poco deportivo, ¿no? Y entonces, luego ya en la primaria, sabes que a veces en las captaciones los profesores empiezan a buscar en la primaria aquellos muchachos, ¿no? Que tienen ciertas actitudes, cierto tamaño, ciertas condiciones que ellos le ven, y en ese caso llegó un profesor de polo acuático y me captó, es decir, me anotó, me dijo, bueno, ¿estás interesado? Y yo, bueno, al final me gustaba el deporte y yo, bueno, no sabía ni qué era el polo acuático, pero me anoté, ¿no? Y resulta que luego llegó una invitación para la pre-AID en ese caso, para que fuera vaya con mis padres para ver qué posibilidad había. Entonces, ahí estuve, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero aparte del polo acuático, ¿qué otros deportes hiciste antes que llegar al voleibol? O solo el polo fue el Sí, único? así, ajá, oficialmente el polo acuático. Un año estuve practicando polo acuático. Ya, ya. ¿Y a qué edad entonces, y cómo llega el vóley a tu vida? ¿Cómo se da esto? Sí, ¿qué pasa? Que ya cuando terminé el año del polo acuático, eso estamos hablando de 10 años prácticamente, eh, yo iba con mi hermana ya estaba en voleibol, ella sí estaba en la EIDE, y entonces yo iba con mi hermana a los entrenamientos, ya no tenía clases, no tenía nada, así ninguna actividad, y la acompañaba a ella. Y un día, en los entrenamientos de mi hermana, tú sabes que en el mismo entrenamiento hacen juegos de confrontación, y falta una persona para jugar. Y yo, bueno, me dice, bueno, tu hermano, le dicen a mi hermana, oye, bueno, tu hermano, que entre a jugar y tapa ese hueco que había, ¿no? Claro. Y resulta ser que entré y casualmente había un entrenador masculino de pioneril en aquel entonces y me remataron hacia mí y yo defendí. No sé cómo defendí porque yo ni jugaba voleibol ni sabía jugar voleibol, pero defendí. Y entonces digamos que el entrenador dice, espérate, tú eres hermano de Aileen, mi hermana tenía buena estatura, entonces ya por ahí empezó la vinculación con el voleibol y realmente ese año que pasé en polo acuático no me gustó mucho, cuando era etapa de frío pasé mucho frío, entonces nada más me hablaron, ¿quieres venir al voleibol y quieres entrar ya digamos, en el canal de la EIDE? Y yo, bueno, sí, sí, ya estaba mi hermana, ¿no? Ya veía todo, conocía un poco, sobre todo por mi hermana, ¿no? Y entonces ya ahí fue la forma, ¿no? En que El entré al despegue, voleibol. claro. Qué bueno, pero esta etapa fue una etapa en área especial. O fue o sea, ¿fue la EIDE o fue un área especial donde Sí, estabas tú? sí, Ya directamente en la EIDE. así es decir, con 10 años fui con mi hermana, ella tenía 13 en aquel entonces, Ah, ya. ella sí estaba en la EIDE en categoría escolar, 12 y 13 años, y resulta ser que ya el profesor del entrenador masculino del pioneril me ve y ya me capta de alguna manera, entonces entraría yo al año siguiente, pero en este caso es pioneril, la categoría pioneril,
en la pre-EIDE, ¿no? Todavía no es escolar, por tanto entré a la pre-EIDE en voleibol. Claro. ¿Y cómo describes tú esta etapa inicial? ¿Cómo fue para ti el aprendizaje? Cuéntame también un poquito ahí de tu primer entrenador, ese que te enseñó a jugar voleibol. Sí, mira, cuando entré a la pre-EIDE ya en voleibol, estamos hablando quinto grado de la primaria, 10 años, había ya algunos jugadores que ya habían estado el año anterior, por tanto ya tenían una noción del voleibol. E incluso ya habían participado en pioneriles. Otros tantos, que éramos nosotros, entramos como nuevo y digamos que completamos la nómina, ¿no?, del equipo. Eran 12, 14, 16 muchachos aprendiendo a jugar voleibol en aquella etapa, ¿no? Entonces ahí empecé, digamos que a conocer al final a todas aquellas personas que a la postre estuvimos compartiendo por muchos años, ¿no? Y la verdad fue muy bonito, ¿no? Y el entrenamiento, el entrenador, bueno, ¿qué te puedo decir? Se llamaba Alejandro Pérez, te decían el zurdo, y luego también nos entrenó Leonardo. Ahí digamos que fue increíble, ¿no? Haber compartido, haber tenido la oportunidad con esos entrenadores y de que ellos me enseñaran a jugar voleibol, ¿no? Fueron las primeras personas que me iniciaron ya en el tema del voleibol, ¿no? Y de hacerlo un poquito más serio, con exigencias. Estos entrenadores fueron muy entregados completamente al voleibol, es decir, incluso a la educación de nosotros, a la formación de nosotros como personas. Todos los días, sin excepción, nos sentaban antes de empezar el entrenamiento y conversaban con nosotros media hora, una hora de cómo nos debíamos comportar fuera y dentro del terreno. La verdad sí fue muy, muy grata, ¿no?, la experiencia y los recuerdos que tengo de esos entrenadores. Y bueno, ¿mantienen la comunicación con ellos? En este caso, con esos dos entrenadores. Sí, en este caso, bueno, Alejandro era el primer entrenador, desgraciadamente falleció hace como 4 años. Sí, ya, bueno. Y Leonardo no, fíjate que no tengo ninguna comunicación con él. Él era de Villa Clara, pero parece que temporalmente estaba trabajando en Cienfuegos. Entonces, digamos que no tengo ninguna comunicación. Antes de venir, vivo en México, antes de venir para acá, estuve allá por Cienfuegos y sí compartí mucho con Alejandro. Bueno. Oye, bueno, ahí en esa etapa de la EIDE, bueno, para todos es conocido que, bueno, el inicio de la pirámide, del alto rendimiento y demás, y bueno, están los juegos escolares. ¿En cuántos participaste y, bueno, cuántas medallas, cuántos títulos individuales en este caso tuyo? Porque, bueno, sabemos, vamos a darle recorrido a esta entrevista, vamos a hablar un poco ahí de tu recorrido como armador. Pero ¿cuáles fueron los resultados en estos juegos escolares, los principales? Y si obtuviste algún título individual como mejor armador. Sí, mira, primero, antes de entrar a los Juegos Escolares, fui a 2 pioneriles. En aquel tiempo se hacían campeonatos nacionales pioneril, que era la categoría de edad de 11 y 12 años. Ahí participé en los 2 pioneriles, cuando tenía 11 y cuando tenía 12. En el primero obtuve plata, fui subcampeón nacional, obtuvimos segundo lugar, subcampeón nacional. Y en el segundo ganamos la medalla de oro, fuimos campeón nacional. La verdad fue una buena competencia, teníamos un buen equipo y incluso en los entrenamientos de ese segundo año pioneril jugábamos contra personas que estaban en el 13 y 14 y le ganábamos. Es decir, teníamos, digamos, buen nivel, ¿no? Y cuando llegamos a la competencia prácticamente arrasamos, ¿no? Ganamos todos los partidos relativamente fácil. El último, digamos, que estuvo un poco más peleado, pero ganamos. Ahí fue plata y bronce. Plata y oro. Terminando el pioneril, que tenía 12 años, a 3 de nosotros nos captaron para ir a los Juegos Escolares. Es decir, fuimos a una competencia, digamos, en una categoría que nosotros no pertenecíamos, una categoría superior. 3 de nosotros, los 2 rematadores principales del equipo, y en este caso a mí también me llevaron. Y ahí obtuvimos plata. Digamos que esa fue mi primera participación en Juegos Escolares, con 12 años. Claro, buenísimo. Bueno, esta fue la etapa del pioneril, así es. Del pioneril, claro. Y entonces, ya, bueno,
Sí, ya después en los escolares. Cuéntame cómo fue esa etapa, cómo fue ese periodo. No solo, incluyamos no solo los resultados, incluyamos también el proceso de entrenamiento, quizás un sí, resumen de todo ese entrenamiento, de todos esos años y bueno, la participación en competencias, claro, claro. una valoración tuya de ese proceso que también forma parte del proceso de enseñanza. Sí, mira, cuando terminé el pioneril, yo era muy pequeño. O sea, al final siempre, incluso yo entré al voleibol y a mí me captaron, yo creo que por mi hermana, ¿no? Porque ella sí estaba bastante alta para su edad, pero yo era muy pequeño. Pero digamos que tenía la historia, ¿no? O la relación de familia, que eran personas altas, ¿no? Entonces, cuando yo terminé el pioneril, me quedaban mis dudas porque había muchachos que no lo aceptaban a entrar a la categoría escolar porque eran muy pequeños. Entonces a mí me quedaban mis dudas si me iban a aceptar o no. Pero cuando me captaron o cuando me dijeron que podía ir a una categoría superior, a las 13 y 14, siendo pioneril con la estatura que tenía, yo, bueno, ya, digamos, se me quitó la preocupación, ¿no? Pero era algo ahí que en ese momento lo viví un poco tenso, ¿no? Claro. Luego, cuando ya entré al 13 y 14, ya los entrenamientos fueron diferentes, ¿no? Ya, digamos, empezamos con las pesas, había más ejercicio físico, entonces fue al principio creo que fue un poco costoso. Incluso la red la subieron unos centímetros, entonces digamos que era un proceso de cambio que a mí me costó un poco, pero lo asimilamos. Al final los mismos entrenadores te van adaptando al nuevo entrenamiento, nuevos ritmos, nuevas cargas, y entonces lo asimilamos todos, ¿no? De alguna manera. Pero de forma general fue magnífico, ¿no? Digamos que aprendí lo básico en el pioneril y en el 13 y 14 y en el 15 y 16, digamos que reforcé las cosas que había aprendido más un poco de fuerza, ¿no? Y resistencia. Se fue incorporando en cada muchacho, en cada deportista, ¿no? En ese caso. Como resultados, bueno, en la categoría 13 y 14, primer año de la categoría 13 y 14 obtuvimos plata y en el segundo año obtuvimos la medalla de oro. Digamos que siempre los últimos años de las categorías de nosotros eh, éramos casi que favoritos, ¿no? Para ganar la competencia nacional y fuimos en ese caso campeón nacional. Ahí los 2 años fui mejor pasador, me seleccionaron el mejor pasador de Cuba y bueno, muy contento, ¿no? Por ese resultado. Ya luego en el 15-16 obtuvimos bronce en el primer año y en el último año, que éramos favoritos, fuimos de favorito a la competencia, era digamos que era el mejor año de nosotros siempre, ganamos la clasificación muy fácil y resulta ser que cuando vamos a la semifinal Matanza nos gana, ¿no? Wow. Y realmente Matanza era un buen equipo, ¿no? Y bueno, entonces perdimos la semifinal, ya nosotros psicológicamente un poco afectados, y ya cuando fuimos a bronce prácticamente como que no lo queríamos, ¿no? Entonces también lo perdimos, ¿no? En este caso perdimos Matanza el semifinal y bronce con Ciudad Habana, que era un buen equipo también. Claro. Bueno, y después viene la etapa de la ESPA. Ya te vas a la ESPA, la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético, que es como el nombre allá en Cuba, ya desaparecía ese tipo de escuelas en Cuba, escuelas deportivas. Pero te vas a la ESPA, llega la etapa juvenil, un poco más de nivel, un poco más de vóley, como decimos nosotros. ¿Cómo Sí, fue esta etapa para ti? Igualmente, los principales resultados que tuviste, teniendo en cuenta esto, que sabemos que Cienfuegos era una de las provincias con más nivel en vóley en casi todas las categorías. de hecho, bueno, antes de entrar, quisiera, digamos, que mencionar algunos entrenadores también del 13 y 14, 15 y 16 que Claro. para mí fueron un poco importantes, ¿no? En mi vida como deportista y como persona. Uno de ellos fue Ricardo Guzmán, incluso Alejandro se repitió, el que fue entrenador del Pioneril, luego lo pasaron al 15-16, Leonardo y el Delio Arrebarruena. Digamos que fueron entrenadores excepcionales. Guzmán era una persona que inspiraba respeto, es decir, tenía un carácter muy fuerte, nos entrenaba muy fuerte y no nos daba pie a perder.
decir, su mentalidad era de ganar todo el tiempo. No entendía qué era el término perder, y eso, digamos, que nos los inculcó en todos los entrenamientos, incluso en la competencia, ¿no? Cómo se comportaba, y siempre daba el ejemplo, ¿no? Por supuesto. El Delio, bueno, considero que el Delio fue una de las personas que me enseñó a pasar. Realmente cuando él fue deportista, él fue pasador y fue muy bueno, y es una persona muy inteligente. Y bueno, él, digamos, que se encargó de mí, ¿no? Es decir, incluso me acuerdo, ¿no? Me enseñaba cómo colocarme en el terreno, los movimientos que debía hacer para acomodar, cómo observar el bloqueo, maldades en el mismo juego para tratar de engañar al contrario, determinar en qué momento pasarle a una persona a otra de acuerdo a las condiciones del partido. Sí, realmente fue una persona que me enseñó mucho, ¿no? Incluso practicamos, seguro a ti te tocó también, es decir, practicamos con pelota de básquet, y me ponía a bolear 1 hora con pelota de básquet. Cuando ya agarraba un balón de voleibol, aquello era muy fácil, ¿no? Es decir, la ponía prácticamente donde quería, ¿no? Entonces son, digamos, que historias que quedan, ¿no? Y que valieron mucho la pena, ¿no? Qué bueno. Y bueno, ahí cuéntame entonces los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados en esa etapa, los principales resultados en esa etapa juvenil? Sí, mira, en el juvenil, entrando de hecho, siendo 15, 16, tuve también la oportunidad de jugar juvenil. Me seleccionaron a mí y a los otros 2 muchachos que también seleccionaron en los escolares por adelantado. También fuimos a jugar en el juvenil. Incluso siendo 15 y 16, los 3 jugamos regular en el equipo juvenil de Cienfuegos ese año y obtuvimos bronce. Es decir, la verdad fue tremenda competencia. Nosotros 3 considero que jugamos muy bien, a pesar de que éramos un año menor a todos los jugadores que estaban ahí. Y obtuvimos tremendo resultado, ¿no? En aquel tiempo, bronce, juvenil de Cienfuegos, creo que, si no recuerdo mal, era el mejor resultado de por vida de un equipo de Cienfuegos en un juvenil. Y ahí considero que fue, digamos, que ya la experiencia que marcó un poco para mí la maestría, ¿no? En el pase, porque sí, ya había más nivel, habían jugadores con mucho más nivel, y digamos que el esfuerzo que tenía que hacer y las cosas que se dieron fueron, al final dieron resultados, ¿no? Ya en el primer año en el juvenil teníamos un buen equipo, fuimos a la competencia, pero realmente fue, digamos, considero que fue el peor de la competencia de nosotros, de las que yo tuve en este caso. Obtuvimos 5.º lugar, no pudimos entrar ni tan siquiera entre los 4 primeros, y la verdad fue un mal resultado, fue una mala competencia, fue en Matanzas. En segundo año ya de juvenil, es decir, teniendo 18 años, era ya prácticamente el último año mío para jugar voleibol, digamos, en la pirámide. Y ahí estábamos con el equipo que siempre habíamos ganado todos los campeonatos nacionales, y fuimos ahí como favoritos también. Pero teníamos aquello de que habíamos perdido el 15 y 16, que habíamos obtenido el 4.º lugar, ¿no? Y entonces fue una competencia increíble. Ahí fuimos campeón nacional. Ahí las historias ahí fueron muy, muy gratas, ¿no? Así, ahí en la clasificación habíamos perdido con Villa Clara. Perdimos un gran partido. Yo jugué mal en ese partido. La verdad, considero que se perdió porque yo no supe repartir o distribuir la pelota adecuadamente. Y resulta que luego fuimos contra Ciudad Habana, un equipo, bueno, tú lo conoces, Ciudad Habana casi siempre el 80-70% todos estaban en el Cerro Pelado, en la Expo Nacional. Todos medían más de 1,92, 93, y eran también favoritos, ¿no? Por sus condiciones de estatura y por el nivel que tenían. Y resulta ser que teníamos que ganar obligado, es decir, no teníamos opción, o ganamos o nos íbamos de la clasificación. Y perdimos los 2 primeros sets, creo que 24-26 los 2, y le ganamos los otros 3. Le ganamos el partidazo, un partidazo increíble, y le ganamos e incluso clasificamos. Clasificábamos de segundo, pero clasificábamos, ¿no? Entonces fuimos a la semifinal.
fuimos con Matanza, que era con el equipo que habíamos perdido en el 15-16, y resulta ser que perdimos los 2 primeros sets. Selecciona en el primer set el mejor atacador de nosotros y le ganamos los otros 3. No, increíble, eso fue... Y aquello era lleno porque la instalación deportiva llena porque fue Matanza. No se escuchaba nada y realmente fue emocionante. Y le ganamos el partido semifinal 3-2 a Matanza. Me acuerdo que cuando terminamos el partido, el entrenador nos dijo, no, quédense aquí, ni se mueva, que allá no se puede salir, que seguro que va a haber problema, ¿no? Y entonces ahí nos esperamos unos minutos, salimos y resulta ser que estaba todo Matanza allá afuera esperándonos, pero para saludarnos y felicitarnos, ¿no?, del juego que se hizo. Entonces digamos que era una experiencia muy grata, ¿no? Y bueno, ya a la final fuimos de nuevo con Ciudad Habana, pero ahí ya como que ya era de nosotros el partido, ¿no? Y le ganamos 3-0. Entonces ahí ganamos el juvenil nacional contra Ciudad Habana, incluso 3-0. Bueno, oye, bueno, ahí en esa etapa de la EIDE, bueno, tuvimos la oportunidad de compartir en algún evento nacional. Jugamos 13 y 14, me acuerdo. Varias veces. Yo, bueno, tengo el recuerdo del 13 y 14 en Villa Clara, es el que más recuerdo. Igual, bueno, tuvimos muchas competencias en las que compartimos, estuvimos ahí. Pero recuerdo esos primeros años, los primeros años 13 y 14. Es válido decir que tú eras el mejor jugador del Holguín. Sí, bueno, ahí hacíamos alguito en esos tiempos. Sí. Pero recuerdo en esa competencia en Villa Clara, no recuerdo ahora, se me va de la mente el año, pero sí tengo el recuerdo tuyo porque recuerdo que en esos años había un armador en Cienfuegos y tú eras chico, tú eras como, o sea, nosotros nos dábamos cuenta de que tú eras de categorías inferiores, pero que participaba en el campeonato nacional. Y recuerdo que nosotros el comentario que hacíamos era, ese muchachito viene a full, o sea, se viene como lo que después desarrollaste, como todo el vóley que hiciste después. Sí. O sea, para nosotros era visible que era un súper talento lo que venía. Gracias. Lo que venía en camino. Y tengo marcado ese campeonato de Villa Clara, que fue un 13 y 14 en Villa Clara, que yo recuerdo que te veía en los pasillos, allá del gimnasio y siempre comentábamos, oye, ese muchachito es chico, es bajito, pero arma, sí, muy pero pequeño, pasa muy espectacular. Esa era una de las anécdotas que más marcada tengo. Sí, muy pequeño, siempre muy pequeño, en esa categoría muy pequeño, de acuerdo, comparado con otros jugadores. Pero ya, bueno, como el 15 y 16 ya empecé a crecer un poquito, ¿no? No me alcanza mucho, pero ya digamos que entré en la media, digamos, ¿no? Claro. Bueno, allá en Cuba, después de la etapa juvenil, estaban estructurados los campeonatos de primera categoría, ¿te acuerdas? ¿Participaste en algún campeonato de primera categoría por Cienfuegos? Sí, de hecho participé en 2, siendo juvenil. Las 2 veces que participé era juvenil. Primer año juvenil participamos y ahí obtuve bronce. Ahí digamos que fue una competencia muy buena en Santiago de Cuba. Y en la segunda categoría, en el segundo año del juvenil, también participé y ahí obtuvimos plata. Realmente fue tremenda competencia igual, por mucho el mejor resultado también de Cienfuegos en una primera categoría. Incluso en ese año, ese segunda oportunidad de jugar la primera categoría, el regular del equipo de Cienfuegos éramos 4 juveniles y 2 ya personas que eran de primera categoría realmente, ¿no? Y que muy buenos, por cierto, también. Era Mesa y el Jean. Pero al final éramos, el 60-70% del regular del equipo era juvenil y estuvimos plata. Es decir, tremendo resultado también. Hay buenas experiencias también tenemos ahí en Santiago de Cuba. Claro. Oye, bueno, una pregunta imposible de no poder hacerte. Y es, ¿qué crees tú que te faltó para llegar a la selección nacional, teniendo en cuenta que fuiste por muchos años, tuviste varios títulos de mejor armador en Cuba? ¿Qué crees tú que te faltó para llegar a la selección nacional? Sí, mira, ahí sin duda estatura. Yo casi estoy seguro.
que con unos 5 o 6 centímetros más y la historia hubiese sido otra, ¿no? Y no por nada, sino porque realmente teníamos resultados, y en este caso yo tenía resultados individuales. Yo tengo varias anécdotas. Por ejemplo, recuerdo que en una de esas primeras categorías le ganamos a un partidazo a Santiago de Cuba, que era un tremendo equipo también, y terminando el partido se me acerca una persona del público, una persona mayor, se me acerca y me saluda, me felicita y me dice, ¿por qué tú no estás en la Expo Nacional, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, es que no tengo estatura, o me piden más estatura, ¿no? Y entonces él se presentó, no me acuerdo su nombre ahora, pero sí me recuerdo que me dijo, mira, yo fui pasador de la Selección Nacional de Cuba, ¿no? Creo que en los años 80, no recuerdo su nombre, ¿no? Pero digamos que de alguna manera vio en mí cierto nivel, cierta calidad para poder jugar, ¿no? A ese nivel. Incluso en los juveniles, en el último año, ganándole el partido a Ciudad Habana 3-2, perdiendo los 2 primeros 6 y ganándole los otros 3. Al otro día estábamos en las gradas, se me acerca el entrenador de Matanza, el entrenador de Matanza masculino juvenil, en aquel tiempo era Gala, Sí. que fue el entrenador de la Selección Nacional Femenina de Cuba. Sí. Unos años después, se me acerca y me dice, felicidades, tú fuiste el que ganaste el partido contra Ciudad Habana, le sacaste el partido a esa gente. Entonces, de alguna manera también, ¿no? Digamos que son anécdotas buenas, ¿no? De personas que conocen del voleibol y reconocían mi cierto trayectoria. Nivel, ¿no? Claro. Así es. Resulta ser que al otro día jugamos contra Matanza el semifinal y también le ganamos, y se me acerca y me dice, pero acabaste también conmigo, ¿no? Entonces fue un poco chistoso, ¿no? Y reconfortante porque ya sabes, ¿no? Es bueno también a veces las personas, ¿no? Te apoyen, o las personas que saben, ¿no? Te reconozcan o evalúen un poco tu trabajo. Pero bueno, sin duda yo creo que fue la estatura, ¿no? La que no, digamos, no me permitió pasar más allá de... Aunque al final a nivel internacional existen pasadores muy pequeños que son muy buenos y juegan en la selección. Pero bueno, ya esos son criterios de Cuba, en este caso para seleccionar a los jugadores, y eran otros momentos, ¿no? Claro. Bueno, cuéntame entonces también una anécdota o alguna de las anécdotas que tengas de la etapa esta, un resumen quizás de algunas anécdotas cómicas que hayas pasado. Bueno, pasamos de todo en la EIDE, en la ESPA, con los compañeros, con los entrenadores, muchas veces eso mismo, los entrenamientos, cosas cómicas, a veces hasta peleas, no sé, nosotros tenemos anécdotas hasta de pelea con judokas, boxeadores, cosas así, cosas cómicas que uno recuerda que en esos tiempos fueron complicadas, pero uno las recuerda con alegría, y después ves compañeros, esos mismos compañeros con que uno se peleó, o no sé, o cualquier otra cosa, y nos reímos, porque después pasan a ser anécdotas cómicas. ¿Tuviste alguna anécdota así en la EIDE, en la ESPA, cómica, con tus compañeros de vóley? Cuéntame algo de eso. Mira, en la EIDE, cuando éramos 15, 16, Lanie, otro compañero mío del vóley, jugábamos, casi siempre nos quedábamos al final del entrenamiento y jugábamos una media hora con profesores que eran jóvenes en aquel momento, y jugaban 2 contra 2. Y nosotros nos quedábamos al final y jugábamos contra ellos y ganábamos y perdíamos. Entonces siempre se creó una disputa aquello de que nosotros no podíamos ganarle, ¿no? Y le ganábamos, es decir, también perdíamos, ¿no? Pero ganábamos y perdíamos contra ellos que tenían buen nivel. Incluso algunos de ellos jugaban primera categoría en ese momento y nosotros teníamos 15, 16. Sí. Pero la verdad fue algo increíble. Quedó aquello como que cuando tenga 60 años es cuando me van a ganar ustedes dos, que son unos muchachos, ¿no? Y entonces siempre, cada vez que nos vemos, nos recordamos eso, y bueno, ya le decimos, oye, pero ya te podemos ganar ya ahora, ¿no? Entonces ya es momento, ¿no?, de ganarles. Pero sí, digamos que lo guardamos como un recuerdo muy bonito. Incluso también con Lanie íbamos a entrenar, es decir, para reflejar un poco la motivación que nosotros teníamos por el voleibol. Íbamos a entrenar los fines de semana a la playa. Es decir, una playa que quedaba como a más de 10 kilómetros, íbamos en bicicleta nosotros dos, bueno, la idea era mejorar el salto, ¿no?
la saltabilidad. Entonces íbamos para la playa a hacer ejercicio a voluntad propia, ¿no? Éramos nosotros los que queríamos, ¿no? Lo guardo así con mucho aprecio, ¿no? Esos recuerdos. Así de cosas negativas un poco feas, yo creo que ninguna, ¿no? De forma general sí, siempre ha habido problemas y entre muchachos, ¿no? Y siempre hay uno más conflictivo que otro y cosas de ese tipo, pero era pasajero, no así nada para remarcar. Una competencia, el primer año juvenil que fue la peor, esa sí la guardamos ahí un poco con malos recuerdos, ¿no? Porque si siempre estábamos acostumbrados a tener medallas, entonces cómo nos íbamos a quedar, casi era como una ofensa, ¿no? Claro. No por nada, sino porque al final siempre teníamos buen resultado. Y una anécdota, por ejemplo, muy bonita en el último año en juvenil, al perder con Villa Clara en la clasificatoria, que nos ponía en 3-2, resulta ser, bueno, ya te lo comenté, que yo, digamos que jugué un poco mal, es decir, y a partir de ahí no perdimos el juego. Y yo salí un poco molesto, ¿no? De aquel juego. Y entonces los entrenadores me llamaron a mí, a su cuarto, los dos entrenadores, y trataron de conversar conmigo, pero aquello todavía estaba caliente, ¿no? Y no salió bien la conversación, ¿no? Entonces resulta ser que complicaba un poco, ¿no? Porque al final yo era el pasador regular del equipo y no nos entendimos, entrenadores y en este caso yo. Y a los 2 días jugábamos con Ciudad Habana, que también era un partido esencial. Y iba, digamos, que se veía un poco complicada, ¿no? El torneo. Resulta ser que al otro día me llama el entrenador ya un poco frío, me llama normal y me dice, oye, ven, vamos conmigo, y salimos y me dice, no, vamos a casa de unos amigos. Y él me lleva a casa de unos amigos, el entrenador se llama Ventura Fernández, bueno, digamos, mencionar su nombre, porque le guardo también tremendo aprecio. Y resulta ser que el entrenador ya, bueno, ya sabe, ¿no? En el convivio que estaban compartiendo con sus amigos, ya un poco contento, se me acerca y me dice, pero así con tremenda emoción, me dice, tenemos que ganar este torneo, Adolfo. Pero así me lo repetía varias veces, así, y yo lo veía con tanta emoción, claro. con el corazón me lo decía. Y entonces yo creo que, digamos que fue el momento cumbre, por lo menos para mí, en el torneo, de decir, bueno, aquí ganamos o ganamos, no hay otra, ¿no? Y entonces, y así fue, ¿no? Ya luego ya sabes la historia, ¿no? Ganamos la competencia nacional, pero lo guardo como algo muy, muy bonito. Resulta ser que luego ese entrenador, ya a los años, se comunica conmigo y me dice, Adolfo, usted ha sido el mejor pasador que yo he entrenado en mi vida. Y yo, vaya, me dejó así como que claro, imposible, ¿no? Como, sí, y además ha entrenado varios jugadores en aquel momento, ¿no? Había entrenado ya varios jugadores muy buenos que yo los conozco, y que él me haya dicho eso también me reconforta, ¿no? Claro, es muy bonita esa etapa. Bueno, entonces cuéntame, ¿cómo se da entonces tu salida del alto rendimiento? ¿Por qué sales de la ESPA en este caso? Sí, ya terminando el juvenil, ya digamos, se termina el pre-universitario, es la etapa antes de entrar a la universidad. Y como ya yo sabía que no tenía ninguna posibilidad de entrar al centro de alto rendimiento, en este caso la ESPA Nacional, ya yo tenía que decir, bueno, ¿ahora para dónde voy, no? Entonces tenía que decidir a estudiar algo en la universidad. Entonces decidí prepararme, como muchos de nosotros, y optar por una carrera universitaria. En este caso pude optar por la ingeniería informática y la pude obtener. Entonces ya a partir de ahí, bueno, ya se terminó el juvenil y entonces entré al servicio militar, 1 año de servicio, y ya luego entonces entré a la universidad. Vale. Bueno, llegas a la UCI, bueno, la universidad nueva en aquel entonces. Recuerdo que ustedes fueron, creo, fundadores o de los primeros estudiantes, no recuerdo bien, pero sí creo que están por ahí entre los fundadores de la universidad. Sí. Bueno, cuéntame cómo es tu primer año en tu llegada a la UCI, venir de otro vóley, como decimos nosotros, de jugar otro vóley de alto rendimiento,
y llegar a Sí, ese vóley que se jugaba allá, a ese nivel que se jugaba en esos inicios incluso. Sin que todavía pasemos a los juegos universitarios. Cuéntame sí, cómo es ese proceso, tu llegada y el sí, insertarte allá sí. en ese vóley. ¿Cómo era el vóley en ese tiempo? Sí, estando en el servicio militar, porque la universidad la que yo obtuve era la Universidad de Cienfuegos. Ah, Era la carrera de Ingeniería Informática, pero era la Universidad de Cienfuegos. En aquel momento no existía la Universidad de la Ciencia Informática, que es la UCI. Estando en el servicio militar, ya casi terminando, digamos que abril, mayo, empieza aquel rumor de que iban a abrir una nueva universidad que se iba a dedicar al tema de informática y que estaban viendo a ver quién eran los interesados. Entonces, yo la verdad estaba loco por salir de Cienfuegos y entonces, sin pensarlo mucho, nada más, bueno, ¿qué carrera es la misma que yo obtuve? Entonces, vámonos para allá. Y entonces así fue como llegué a la Universidad de las Ciencias Informáticas. Ese primer año, bueno, aquello, la universidad entramos y estaban arreglándola todavía, se estaban yendo las últimas personas que estaban ahí y no había condiciones prácticamente de jugar voleibol. Me acuerdo que había un terrenito que era de tierra, que tenían dos tubos y bueno, aquello se prestaba un poco para jugar voleibol y ahí mismo tratábamos de gestionar una red, unos balones que aparecieron y ahí todas las tardes o casi todas las tardes Lani y yo íbamos a jugar voleibol y ahí se unían varias personas y ahí empezamos a jugar voleibol. Entonces la universidad empezó a agarrar digamos, ese espíritu también deportivo que existe en todas las universidades. Y me acuerdo que Pastor era uno de los que impulsaba el deporte allá en la universidad y entonces se empezó a vincularse más el voleibol a la universidad. Bueno, la universidad trajo como suyo ya el voleibol y empezaron a comprar pelotas, la red y ahí empezó ya digamos, el ánimo deportivo en este caso con el voleibol. claro. Bueno, los juegos deportivos, ya cuando nace todo, cuando se ordena todo allá en la UCI, empiezan los primeros juegos Sí, deportivos. ¿Cómo valoras tú que el nivel que se jugaba, bueno, al inicio, pero también cuéntame un poquito ya después cuando fue aflorando un poco más de nivel sí, en los años siguientes? ¿Cómo valoras tú ese nivel que se jugaba allá? Sin que menospreciemos, obviamente sabemos que no es el mismo nivel claro, claro, del claro. otro Sí, vóley, sin problema. pero valórame un poquitito ahí cómo era al inicio y cómo fue después desarrollándose. Sí, mira, yo considero que el nivel era alto. Ahí se jugaba bastante bien. Si no había mucha estatura, digamos que eso sí, se carecía un poco de la estatura necesaria en el voleibol, pero sí muchos jugadores que iban y que practicaban con nosotros, sí dominaban los elementos técnicos del voleibol. Entonces sí, tanto así que pudimos jugar a nivel nacional, bueno, a nivel nacional universitarios. Entonces sí había un buen nivel. Varios jugadores en todo el transcurso de la carrera habían pasado por la pirámide deportiva, ¿no? Los juegos, la EIDE, la ESPA, en este caso Raúl, Reinier Lugo, Abel, Lani y yo. Entonces, de alguna manera, sí, eso ayudó también, yo creo que a que el nivel del boli en la UCI mejorara, porque a ver jugadores que sí jugaron voleibol, más otros que, digamos que de manera empírica o aficionados jugaban también, entonces, digamos que se hizo había muchas personas con un buen nivel jugando voleibol. Claro. Te sentías entonces tú cómodo jugando a ese nivel? Bueno, teniendo en cuenta esto, que habían otros jugadores, obviamente, con nivel. Sí, 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 de hecho la pasamos muy bien también, es decir, sí había buena exigencia porque es decir, habían jugadores que sí dominaban, por lo tanto sí nos exigimos bastante para jugar, pero es decir, sin presión, ¿no? Era parte ya de algo que había vivido casi toda una vida, entonces sí me sentí cómodo, ¿no? Jugando a ese nivel. Claro, habían partidos, bueno, complicados, obviamente. Claro, claro. Se hacía necesario preparar partidos tácticamente, por así decirlo, hacer algún plan táctico para equipos difíciles, no sé, en semifinales, en finales, a este tipo de Sí, nivel. sí, claro, como al final siempre había equipos que eran mejores que otros, en esos mejores, bueno, había que buscar estrategias para tratar de hacer daño, ¿no? En aquellos jugadores que a lo mejor tenían o carecían un poco
elementos del boli, con el juego del boli. Entonces, sí preparábamos, por ejemplo, la rotación. Tratábamos siempre de evaluar cómo empezaba el equipo contrario para nosotros determinar qué rotación usábamos. Y tratar de siempre de poner los jugadores fuertes contra los jugadores fuertes cuando estuvieran adelante, ¿no? Y el mismo saque, aunque no siempre se lograba, también iba dirigido a ciertas personas de acuerdo a los intereses de nosotros, ¿no? Entonces sí se preparaba, como todos los partidos, sí había una estrategia para tratar de dañar al equipo contrario. Claro. Bueno, acá dentro de los juegos deportivos, bueno, nace después el vóley de playa. ¿Por qué jugaste tan poco vóley de playa? ¿Llegaste a jugar en algún juego interfacultad en el vóley de playa? No, de hecho, en los años que nosotros jugamos en la universidad no estaba incluido como deporte en las interfacultades. Por tanto, no pudimos, por eso no jugamos el vóley de playa. Claro. Bueno, solamente ya después, fue el vóley de sala. claro, ya después llega el vóley, Sí, realmente se creó un ambiente también favorable, con sí, nivel. claro, claro. ¿Te hubiese gustado haber estado ahí en esas finales tan reñidas que se daban, Sí, vuelvo a claro, repetir, claro. con mucho nivel? ¿Te hubiese gustado estar ahí? Sí. O sea, veías desde afuera con el deseo ese de estar ahí, no sé, con Langley, ponte tú, o con alguna pareja de tu facultad. Sí, claro, claro. Creo que ahí los partidos hubiesen sido también un poco fuertes porque hubiésemos tenido la posibilidad, ¿no?, de jugar, por ejemplo, Raúl con Champo tenían buena pareja, estaba la de la 8, de la 6 también tenían buena pareja, incluso el equipo de la 5, de la 3 también tenía buena. Entonces, sí, me hubiese gustado, pero bueno, no tuve la opción. Yo puedo decir que se salvaron ellos. No, es broma, es broma. Pero Bueno, sí me sí, hubiese gustado, ¿no? La experiencia hubiese sido bien bonita. claro, hubiera aportado ustedes obviamente más nivel, Así es, eso nos queda claro, hubieran aportado así muchísimo es, más nivel así y las es. facultades de ustedes obviamente hubieran estado bien rankeadas también. Bueno, Sí. fue una etapa bien bonita. ¿Cómo evalúas tú esta convocatoria que hubo con respecto al vóley de playa y de sala en este caso? ¿Cómo valoras tú esa convocatoria de público que había, Sí. incluso, y bueno, de los muchachos también? Sí, no, la verdad, el vóley en forma general en la UCI era un deporte muy aclamado, muy querido, ¿no? A las personas les gustaba mucho. Y aquello, los partidos se llenaban. Es decir, me acuerdo que yo sacando y casi no me daban chance de sacar y me tiraban agua por atrás, pero era parte de todo el ambiente que había, ¿no? Tenías todo el público pegado a ti, casi no podías ni moverte. Y aquello era impresionante. Y el voleibol de playa igual, ¿no? O sea, alaba mucha gente, estaba también más cerca de los terrenos deportivos, ¿no? Del área deportiva de la UCI. Entonces también alaba mucho. Y había buen nivel. Entonces yo creo que sí, la convocatoria y el ambiente que se respiraba en la UCI con el voleibol era muy bueno. Oye, bueno, había exigencia, había nivel. ¿Te preparabas físicamente para estos partidos en los Juegos Interfacultades, teniendo en cuenta que bueno, ya no tenías esa misma preparación de la EI y de la ESPA, Claro. pero resultaban muchos partidos complicados, muchos partidos exigentes y se necesita preparación en el vóley? ¿Te preparabas físicamente tú? ¿Ibas al gimnasio? Sí, ¿Hacías algo? fíjate, me costaba mucho. Fue difícil porque también había exigencia, docencia, ¿no? Y Claro. era muy fuerte, era la universidad, entonces tenía que cumplir eh, con la docencia. Entonces, hay veces que no podía, o estaba cansado, o tenía ciertas tareas, ciertos trabajos que tenía que resolver, o proyectos en los que estaba, entonces no podía casi entrenar. Entonces, sí me preparaba casi al mes de empezar la competencia, un mes antes, sí trataba de hacer ejercicio por la tarde, pero nunca fue lo mismo que cuando estaba ya dedicado en la EDE o en la ESPA, ¿no? Entonces sí era un poco fuerte, ¿no? O difícil en este caso prepararse y luego soportar toda la competencia. Claro. Bueno, de armador a tener que jugar de Sí, auxiliar, muchas veces, obviamente quizás
porque el equipo le faltaba esa posición esencial dentro de la competencia. ¿Te resultaba cómodo este cambio? Sí, mira, fue un poco fuerte, es decir, un cambio un poco difícil para mí, porque toda una vida, aunque sí dominaba los elementos del ataque, toda una vida fue jugando pasador, entonces considero que ser rematador lleva o requiere más preparación física, o su preparación física es diferente, entonces el esfuerzo, el nivel de saltabilidad que tenías que tener, el esfuerzo físico que había que tener, es diferente a un armador. Entonces, sí me costó un poco trabajo. Terminaba muy cansado prácticamente, pero también lo disfrutaba, ¿no? Es decir, era parte del voleibol, entonces lo disfrutaba también. ¿Se te dieron algunos sucesos en que, bueno, estabas asumiendo como auxiliar y tuviste que asumir como Sí, armador porque estaba malo el pase o algo así por el estilo? ¿Te pasó eso en algún partido? sí, sí, muchas veces. Realmente tuve la suerte, bueno, además de otros jugadores, también estaba Lugo conmigo, que estuvo en la pirámide y tenía un tremendo nivel. Y entonces lo que hacíamos es que jugábamos cruzado, y cuando él estaba atrás, yo estaba adelante y así. Y entonces en cierto momento yo tuve que hacer de auxiliar y luego convertirme a pasador para tratar de pasarle al Lugo porque no teníamos un buen pase y así al revés, ¿no? Entonces en cierto momento sí fue muy difícil tratar de cumplir con esa estrategia que a la par nos dio resultados en ciertas ocasiones y en otras no tantas, ¿no? Pero sí tuve que hacerlo, ¿no? Habían otros jugadores muy buenos, así como Edgar, como Rafael Césped, es decir, otros tantos que sí teníamos un buen equipo, pero en ciertos momentos sí tuve que hacer cambio de rol en el mismo juego. Claro. Bueno, ¿y cuáles fueron los principales resultados que tuviste en estos Juegos Interfacultades? Sí, tuve un primer lugar, el primer año ahí ganamos, ahí tuvimos la suerte de ganar. El segundo obtuvimos segundo lugar. Luego fue tercero, cuarto, ya luego en el último año no pude ir porque estaba en Venezuela, no participé. Y ya en los últimos años al final no clasificamos, digamos a la final, ¿no? Que era la parte buena, ¿no? Y eso fueron, de forma general, ¿no? Los resultados. Claro. Bueno, llegan los campeonatos provinciales universitarios. Ahí, bueno, estando en la UCI se da esa oportunidad porque forma parte del proceso competitivo universitario. En estos campeonatos provinciales es la oportunidad también de reencontrarse con jugadores de EIDE, de ESPA, del Fajardo, que son los jugadores principales, aunque hay otras universidades que también tienen este tipo de jugadores. ¿Cómo fueron los primeros años de la UCI en los campeonatos provinciales? Tú que tuviste la oportunidad de ser fundador en ese sentido. Sí, fíjate que ya empezamos a reunir varios jugadores, nosotros nos empezamos a reunir varios jugadores, nos empezamos a preparar para esos juegos universitarios y entrenábamos un poquito más fuerte, más concentrados todos. Incluso jugábamos, íbamos a la otras universidades, como la CUJAE, la Universidad de La Habana, a jugar y ganábamos. Es decir, ya demostramos que podíamos aspirar a un buen resultado en universitario. Entonces, sí, fuimos, nos preparamos. De hecho, en el equipo teníamos a 4 jugadores que habíamos pasado por la pirámide, por tanto, considero que había buena estatura, entonces sí nos preparamos para esos juegos. Era fuerte, es decir, porque al final todos teníamos clases, todos teníamos otros compromisos, pero lo hacíamos y estábamos muy motivados con eso. Claro. Ahí, bueno, los resultados que tuvieron en esos primeros campeonatos universitarios, obtuvieron algún lugar en medalla, o sea, en esta clasificación, ¿cómo fue? Sí, ahí fuimos en la clasificación, me acuerdo que se jugó en la Universidad de La Habana, un ramal, ahí le dicen el ramal a la clasificación para poder jugar los universitarios nacionales. Y teníamos que ganar, es decir, clasificaba uno solo. Ahí fuimos contra la CUJAE, si no recuerdo mal, la UASCHE, la Universidad de La Habana y la Universidad de Villa Clara.
Y bueno, jugando el último partido con Villa Clara, ahí no pudimos ganar y entonces ellos fueron los que clasificaron para los Juegos Universitarios. Claro, claro, este es ya en el proceso del ramal. Bueno, termina esa Sí, competencia ramal. ¿Te pide algún equipo como refuerzo? sí, el mismo equipo de Villa Clara me pide refuerzo y también pide refuerzo al ANE. Entonces fuimos nosotros dos de la UCI como refuerzo al equipo de Villa Clara y jugamos allá el torneo en Santiago de Cuba, que fue un gran torneo. Tuvimos segundo lugar, fuimos subcampeón nacional a nivel universitario. Perdimos con el Fajardo de La Habana, que realmente tenía tremendo nivel. Jugadores que estuvieron incluso en la Expo Nacional participaron. Y bueno, perdimos contra ellos, pero le ganamos un partidazo a Santiago de Cuba. Recuerdo ahí que de hecho se televisó, o se grabó, mejor dicho. Y bueno, fue tremenda competencia. Claro. Bueno, ya en este ramal, Incluso, ¿sí? sí, disculpa, incluso recuerdo, bueno, terminando la competencia, siempre al terminar la competencia universitaria hay unos centroamericanos universitarios. Entonces seleccionan dentro de la misma competencia aquellas personas que fueron a los universitarios, los más destacados, seleccionan y hacen una preselección para aspirar a ir a los centroamericanos universitarios. Y a Lani y a mí, por la Universidad de Villa Clara, bueno, la Universidad de Villa Clara seleccionaron a otros también, pero bueno, tuve la suerte de que me seleccionaran para la preselección de esos Juegos Centroamericanos. Y Claro. entonces, bueno, ahí participé con varios jugadores muy destacados también, del Fajardo sobre todo, en esa preselección. Claro, pero se concretó, ¿cómo fue el proceso? ¿Se concretó el viaje Sí, al campeonato? ¿O campeonato? sí, bueno, empezamos a entrenar. Fíjate que ahí hay un poco, una experiencia un poco desagradable porque empezamos a ir a entrenar, hicimos la concentración de esos jugadores. Yo tenía que ir de la universidad al Fajardo casi todos los días a entrenar por la tarde en el espacio que tenía y era un poco difícil para mí. Y resulta ser que ya veía en los mismos entrenamientos, estaban los mismos entrenadores que estaban ahí para ir a los Juegos Centroamericanos, estaban metiendo jugadores que no habían ido ni a los universitarios en la plantilla para ir a los Juegos Centroamericanos. Entonces creo que sí, considero que fue un poco injusto, creo que hasta poco ético, ¿no? De que llevaran o que pusieran en la plantilla jugadores que no fueron universitarios y que de alguna manera no evaluaban el esfuerzo, ¿no?, que estaba haciendo los otros jugadores que habían ido y que además estaban yendo a entrenar, ¿no? Entonces, digamos que estuve bastante tiempo, pero llegó un momento en que ya un poco me desmotivé por esa razón y decidí ya no seguir entrenando, ¿no? Porque al final tenía que hacer tremendo esfuerzo, ¿no? Tenía mis clases, mis docencias, mis compromisos en la universidad y sin embargo no lo veía que estaban evaluando, ¿no? Mi, Claro, mi esfuerzo y el esfuerzo de muchos, ¿no? claro. Bueno, además está preguntarte del aporte que dieron ustedes dos al equipo de Villa Clara, porque llegar a este punto de llegar a la preselección nacional Sí, sí, sí. universitaria, de más está decir, y bueno, medalla de plata. Es una Sí, sí, sí. pregunta que no te la voy a hacer porque obviamente sé que fue mucho el aporte que ustedes le dieron. Aparte que ya al ir como refuerzo es porque Villa Clara valoró que ustedes le iban a aportar mucho. Bueno, ya llega la clasificación otro año más a las Tunas 2007, campeonato Mm. nacional de las Tunas 2007, donde bueno, se tuvo un buen resultado. El ramal se juega en Cienfuegos, recuerdo. ¿Cómo Sí, fue sí, para sí. ti jugar en tu tierra y en No, contra de muchos compañeros? sí, no, fíjate que no participé en esa competencia porque estaba en Venezuela. Ah, Ahí, desgraciadamente, no participé. Estaba en Venezuela, sí seguía al tanto de ese torneo, me hubiese gustado ir, pero no pude, no pude. claro. Pero de todas maneras, recuerdo que sí te consideraban para el campeonato nacional, Sí, incluso. Eh, sí, te- sí. te- Sí, porque cuéntame. como clasificaron en ese ramal, los muchachos de la UCI jugaron muy bien y de hecho ganaron.
Y entonces sí, como clasificaron para los universitarios nacionales, entonces sí, como yo pertenecía a la universidad, sí me tenían en cuenta. Pero resulta que por estar en Venezuela, casi no había tenido tiempo de preparar y ese era mi último año de la universidad, no había tenido tiempo de preparar mi tesis. Y entonces no pude. Yo ya estaba allá en Cuba y no le dije a los muchachos que no podía participar en el universitario porque no me daba tiempo prácticamente para terminar mi tesis. Entonces, digamos que también no tuve la suerte, ¿no?, de participar en esa competencia. Claro. Bueno, yo recuerdo que igual fue sentido. O sea, lo sintieron mucho los muchachos en este caso. Sí, ahí hablé con Jordan, yo le comenté a Jordan, le comenté a Lani en ese caso que era el ¿Qué te equipo. dijeron? ¿Qué te comentaron ellos? Lani, por demás que es tu hermano de batalla. Sí, ¿Y qué te comentó en claro, ese momento? claro, claro. Bueno, Lani como que cómo va a ser, por qué no vas a ir y luego sacas el tiempo y lo haces, pero bueno, al final entendió. Yo creo que él también sabía todo el compromiso que teníamos nosotros con la tesis, con la universidad y entonces entendió que no tenía el tiempo necesario para poder terminar. Entonces también tenía que terminar la tesis y tenía que terminarla bien. Entonces, pero al final entendió. Y Jordan, por supuesto, también entendió sin ningún tipo de problema. Y con también los otros jugadores, ¿no? Entendieron que tenía otro compromiso y que no podía postergar. Claro. Bueno, por lejos el mejor resultado de la UCI en un campeonato nacional universitario ese año Pues de sí, Las Tunas 2007. pues sí. ¿Sentiste tú la ansiedad después que llegaron los muchachos con ese resultado? El saber que hubiese tú, bueno, nosotros nos quedaba claro que estando tú, esos muchachos quizás se hubiesen metido en la final y otra hubiese sido la historia, quizás se hubiesen colgado una medalla de plata. Obviamente sabemos la justificación del por qué no fuiste, pero ¿sentiste esa ansiedad que sentimos nosotros los jugadores de no participar en una competencia y que se traiga un resultado tan bueno? ¿Sentiste eso? Sí, está claro. Ahí en ese momento uno quiere como que echar un poco el tiempo atrás y bueno, a ver, o dame unas semanas más. Pero sí, sentí digamos, la ansiedad, ¿no?, de haber estado. Yo creo que los jugadores que fueron, la verdad, lo hicieron muy bien y yo me hubiese querido participar. A lo mejor hubiésemos obtenido el mismo resultado u otro, pero la verdad sí me hubiese gustado participar y estar en ese ambiente de competencia, como lo había vivido, ¿no?, de varios años. Claro. Bueno, hablemos de Jordan. Jordan, amigo, hermano, compañero, Sí, entrenador, todo un personaje para nosotros, un sí. hermano en realidad. ¿Cómo era tu relación con Jordan? Cuéntame algo de eso. Sí, mira, la relación con Jota siempre fue muy buena. No, yo creo que no hubo ningún tipo de problema. Incluso siendo jugador, me acuerdo que íbamos al Fajardo a jugar y él todavía estaba jugando y aunque éramos contrarios, jugábamos y bueno, nos respetábamos en el sentido de que nos saludábamos, no éramos contrarios, pero no había ningún tipo de problema. Pero siempre mirábamos el tema del Fajardo como que el equipo que teníamos que ganar, ¿no? Entonces, ya luego pasó unos años, Jordan entró a la universidad, se decidió que iba a ser el entrenador de nosotros, el primer entrenador, y aquello como que, bueno, lo miramos y bueno, tú eres el que jugaba en el Fajardo, como, a ver, tú eres el contrario de nosotros y ahora vas a ser entrenador. Esto como que no lo entendíamos mucho, pero no había ningún tipo de problema, ¿no? Era nada más el tema de que te queda aquello de que, oye, te tengo que ganar, tú eres contrario, entonces ahora vas a estar en el equipo mío, ¿no? Entonces, pero siempre fue muy buena, siempre fue de respeto, de amistad incluso. Conversábamos mucho cuando entrenábamos. Como quiera que sea, Jordan estuvo incluso en la Expo Nacional, tremendo nivel que tiene, estatura, por cierto, también. Y entonces conocedor del voleibol, por supuesto, y entonces conversábamos, ¿no? Del tema, sobre todo del vóley, ¿no? Y cómo encauzar y cómo mejorar el vóley en la UCI. Claro. ¿Alguna anécdota cómica que hayas tenido con Jordan Yo en creo que los días? esa que te comenté, el que eras contrario y contrario, que había que ganarte,
Claro. y llegas como entrenador de nosotros, ¿no? Como que, a ver, ¿Y esto qué ¿cómo cosa es? digerimos? Ajá, ¿cómo vamos a digerir esto, no? Pero bien, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro. Oye, ¿extraña esos días de vóley allá en la universidad y esa vida universitaria ligada al deporte y a todo ese movimiento? Sí, sí, aquella etapa fue increíble. Es decir, como mismo fue la ED y la ESPA, jugar voleibol en la UCI fue como casi que vivir aquellos tiempos, ¿no? De estar en un ambiente de que era voleibol, se respiraba voleibol prácticamente, la gente le gustaba mucho, casi todas las tardes se jugaba voleibol y a un buen nivel. Y realmente sí se extraña, ¿no? Eran otros tiempos también, pero sí se extraña el ambiente, las personas, es decir, Lugo, Raúl, Yandy, Lagne, Miguel Ángel, Edgar, es decir, todas aquellas personas que iban a jugar voleibol y le ponían el ambiente sabroso, ¿no? A la Claro. UCI. Oye, bueno, voy a hacerte una pregunta ahí un poco que igual me gustaría no dejar de hacerte. ¿Qué te aportó el vóley en tu vida? Vamos, hablemos desde chico, lo que te ha aportado como formación, como hombre, como universitario, como todo, como padre incluso que eres ya. ¿Qué te ha aportado el vóley y qué te Claro. sigue aportando? Porque bueno, también sé que todavía juegas un poco, que haces tus cosas por allá. Cuéntame un poco, ¿qué te Sí. aportó el vóley? Bueno, el voleibol sin duda me formó como persona, es decir, eso, la exigencia, la voluntad, el deseo de ganar, de ganarlo todo, de ser o de hacer lo mejor que puedo ser para, para ganar un partido, para ganar ciertas cosas, para lograr objetivos que uno se propone en la vida. Por tanto, creo que el vóley formó esa parte, ese carácter, ¿no? De que entrenas y prepárate para lograr algo, ¿no? Que al final en ese caso era la competencia. Entonces, prácticamente mi vida la vivo como si estuviera en un juego de voleibol o practicando voleibol, ¿no? Es decir, prepárate, tienes que tener voluntad, tienes que tener esfuerzo, nada es fácil, practica lo que estás haciendo, ayuda también a tus amigos, a tu familia. El voleibol es un deporte de equipo, es decir, no gana solo. Entonces alguien tiene que bloquear, alguien tiene que sacar, alguien tiene que pasar, alguien tiene que recibir y el otro rematar, ¿no? Entonces, creo que el boli es casi es un reflejo de lo que uno al final vive o lo que es la vida, ¿no? Fuera ya del deporte. Así También, es. ¿qué te puedo decir? Es decir, casi los grandes amigos surgieron o salieron del voleibol. Es decir, considero a todos, a las personas que de la ED y la ESPA que estuvieron conmigo, que convivieron todos esos años como amigos. Incluso la universidad también, porque ya en la universidad igual tantos años, 5 años, 5, 7 años, practicando voleibol, viviendo el voleibol, creo que eso forma y forma una amistad entre las personas que convivimos. ¿Qué te puedo decir, por ejemplo? Bueno, Lani, ya lo mencionaste, ¿no? Desde los 10 años nos conocemos, entonces es prácticamente vivimos juntos, hemos vivido más juntos que lo que Claro. hemos estado separados prácticamente, ¿no? Qué bueno. Bueno, tu vida actual, si nos quieres contar algo por ahí, dónde estás viviendo, qué estás haciendo. Sí, actualmente vivo en Cancún, México. Esta es una zona turística muy bonita. Se la recomiendo después que pase la pandemia, que puedan venir para que conozcan un poco toda la zona turística de acá de Cancún. La verdad es muy precioso. Soy desarrollador de sistemas, desarrollo aplicaciones web, aplicaciones web, páginas web, aplicaciones móviles. De hecho, soy consultor independiente, tengo mi página de internet, se llama calarix.com, si quieres después te la comparto, Ah, buenísimo. y en la cual ahí brindo mi servicio de desarrollo de software. Vale. Bueno, también quería comentarte, bueno, que en este caso un mensaje que quieras enviarle a tus compañeros de batalla de esos años, de la EI, de la ESPA y de la UCI también, algún mensaje que quieras enviarle, aunque sé que estás en comunicación con muchos.
Y también algún mensaje que quieras mandarle a la nueva generación del vóley, no solo en la UCI, sino también en la EIDE, en la ESPA, esas nuevas generaciones que te reconocen también, porque si ese entrenador fue capaz de rememorar o de decirte que fuiste uno de los mejores armadores que pasó por sus manos, estoy seguro que te referencia en las generaciones estas que hay en la EIDE y en la ESPA también. Estoy seguro que eres ahí por lo menos un ejemplo mencionado. Estoy casi seguro. ¿Qué Sí, mensaje le enviarías tú a esos compañeros de batalla viejos y a las nuevas generaciones? sí, bueno, les mando un abrazo, un saludo muy fuerte. Con muchos de ellos tengo comunicación. De hecho, incluso acá, cuando ya hace algunos 2, 3 años iba a haber un torneo muy bueno acá en Cancún, traté digamos que, de localizarlos y tratar de que ellos vinieran. Algunos tenían la posibilidad de acercarse acá y a ver si podíamos jugar juntos de nuevo, pero bueno, no se pudo, pero traté, ¿no? de tener esa oportunidad o recordar aquellos tiempos. ¿Qué les puedo decir? Les mando saludos, realmente ojalá pueda, pueda compartir de nuevo con ellos, aunque sea conversar, interactuar personalmente. A los muchachos de la UCI, a los muchachos de la EI, de la ESPA, de Cienfuegos en este caso, que sigan entrenando, que se esfuercen, que el voleibol es de años también, es de entrenamiento, es de esfuerzo, de voluntad, de exigencia con uno mismo, que deben entrenar, que estén motivados, sobre todo motivados, que tengan objetivos claros, que puedan o que quieran alcanzar, y a partir de ahí, bueno, que enfoquen sus esfuerzos. Así es. Bueno, Adolfo, agradecerte inmensamente, bueno, esta invitación, reiterar ahí el agradecimiento, bueno, esta entrevista bueno, para ti, para tu familia, para tus hijos, es un pedacito de recuerdo que vas a tener, un pedacito de esas anécdotas que guardas tú y que, bueno, que pueden quedar ahí como un libro guardado. Que Sí, sí, esa es gracias. la idea realmente de este proyecto que estamos llevando a cabo, de tratar de vivenciar o de hacer eternas esos recuerdos que tenemos nosotros de toda la etapa del vóley, en este caso. Agradecerte una vez más, hermano, y bueno, darte un gran abrazo en la distancia y eso, Vale, vale. reiterarte las gracias. Está bien, igualmente te agradezco a ti la oportunidad o tener la oportunidad de compartir un poco anécdotas que uno ha tenido, ¿no? Como deportista y como persona, y también te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Vale, hermano, un abrazo y seguimos en total Vale, comunicación. vale, muy bien. Cuídate. Vale, un abrazo.